Hola, ¿qué tal? Es un placer poder compartir juntos este tiempo y estaba pensando en mostrarles este tratadito que tenemos aquí en la radio que podemos compartir y en su carátula inicial dice cómo puedes llegar al cielo desde donde estás. Y esta es una pregunta que tenemos que contestarnos, ¿no? ¿Cómo puedo llegar al cielo desde donde estoy? El tratado habla de algo muy singular y particular, que dice que cuando querés ir a algún lugar, si no tenés la ruta correcta para llegar a ese lugar, va a ser muy difícil llegar. Pero también hoy en día, cuando tenemos toda la tecnología a nuestra disposición, podemos a través del GPS poner una dirección y directamente llegamos hasta ese lugar. Pero hay diferentes ciudades, tienen las mismas direcciones. Entonces, si esa dirección no es la correcta, va a ser muy difícil o vamos a llegar a otro lugar que no queremos llegar. Entonces, pensando en la vida espiritual, también nosotros. La Biblia dice que hay muchos caminos que al hombre le parecen derecho o que son los que habitualmente tomamos o lo que normalmente todas las personas están llevando adelante, pero ese fin no es el fin que uno desea. Si yo quiero llegar al cielo, necesito utilizar el camino que Dios proveyó o el camino correcto para llegar al cielo. Y hablando de esto, el Señor mismo, en el Evangelio según San Juan capítulo 14, versículo 6, Él dijo, Jesús dijo esto, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Nadie puede llegar hasta el cielo, a Dios, donde está Dios, si no es a través de Jesucristo. Ese es el camino que Él le está marcando. Eso es lo que Dios estableció. O sea, para llegar a Dios hay una sola manera, una sola forma. Nosotros podemos intentarlo de diferentes maneras, pero hay una sola que es la correcta. Y podríamos estar pensando y hablando en cuanto a ese plan que Dios hizo para que podamos llegar al cielo. Yo intenté muchas veces llegar al cielo y quería hacer esto, quería hacer aquello, pero eso no me satisfacía o no alcanzaba para llegar al cielo. Entonces, ¿cuál es el plan que Dios ideó o el camino correcto para llegar al cielo? Es Jesucristo. Y lo primero que tenemos que entender es que nosotros delante de Dios somos culpables. Eso es lo primero que tenemos que entender. Si quiero llegar al cielo, tengo que comprender que yo soy culpable. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios, la dádiva de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Todos nosotros somos pecadores, estamos separados de Dios. Todos somos pecadores. Dice la Biblia que no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos, absolutamente todos los seres humanos somos pecadores y estamos alejados de Dios. Pecado es transgredir a la ley de Dios. Pecado es saber hacer lo bueno y no hacerlo. Pecado lo puedo hacer con un mal pensamiento, con una mala actitud, con una mala palabra, con un hecho, con una acción. Sé que estoy pecando. Y todos somos culpables. Y esa culpa, como dice aquí, la paga del pecado, de ese pecado es muerte. Todos somos culpables y la culpa nos hace merecedores de esta muerte. Entonces, por causa de nuestros pecados, un día vamos a tener que pagar. Pero ¿saben una cosa? Cristo ocupó nuestro lugar. Cristo en la cruz del Calvario, muriendo allí en la cruz del Calvario, estaba pagando por nuestros pecados. Él ocupó nuestro lugar. Entonces,
en este día lo que nosotros tenemos que hacer es admitir nuestra culpa, admitir que hemos pecado, que estamos lejos de Dios, que todo lo que nosotros hagamos o querramos hacer con toda nuestra buena intención siempre está afectado por nuestro pecado. No alcanza el ideal de Dios para satisfacer la justicia de Dios. Entonces, Cristo murió en nuestro lugar. Y nosotros debemos confiar en que Cristo fue castigado en nuestro lugar. Miren lo que dice 2 Corintios capítulo 5, versículo 21. Dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. Dice que Cristo, que no conoció pecado, que nunca pecó, fue castigado por nosotros. Él cargó todos nuestros pecados, pasados, presentes y aún futuros. Cristo los cargó absolutamente todos allí en la cruz del Calvario. Y nosotros tenemos que confiar en que Él cargó nuestros pecados en nuestro lugar. Nosotros teníamos que morir por nuestros pecados, como dice la Biblia. La paga del pecado es muerte. Pero Cristo cargó, fue castigado en nuestro lugar. Y eso es para declararnos a nosotros inocentes. Él fue hecho justicia de Dios en él. Él se hizo pecado para que nosotros podamos tener el camino a Dios. Qué maravilloso. Y eso es por lo cual Dios nos puede declarar inocentes, justos delante de Dios. Ahí está el camino. Ese es el camino para llegar al cielo. ¿Querés llegar al cielo? ¿Querés llegar a vivir una vida eterna con Dios? Ese es el camino. Nosotros somos culpables, nos merecemos la muerte, pero Cristo murió en nuestro lugar. Debemos aceptar y admitir nuestra culpa, confiar en que Cristo pagó por todos nuestros pecados y recibirlo como nuestro Salvador personal. Ese es el Evangelio. Esas son las buenas noticias. Cristo murió, fue sepultado, mostrando que Él pagó por nuestros pecados, porque Él murió, pero que al tercer día resucitó para nuestra justificación, para declararnos justos delante de Dios. Ahora, la decisión queda en cada uno de nosotros. ¿Saben? La salvación está disponible para todos, pero no todos la aceptan. La decisión pasa por cada uno de nosotros. La salvación está allí disponible. Cristo Jesús murió por todos nosotros y ahora Dios nos manda que nosotros nos arrepintamos, que nosotros entendamos que estamos lejos de Dios, que somos culpables, que merecemos la muerte, pero que Cristo murió en nuestro lugar. Y debemos colocar nuestra fe en Jesucristo. Colocar nuestra fe donde Dios colocó nuestros pecados, en la persona de Jesucristo. Y tal vez estás preguntando cómo debo hacerlo. Bueno, orando a Dios, orando una oración de fe, diciéndole, Señor, sé que merezco la paga de nuestros pecados, pero sé que Cristo murió por mí allí en la cruz del Calvario. Quiero recibir ese regalo. Quiero llegar a ser declarado inocente, justo, por todo lo que hiciste por mí. Esa es una oración de fe. Y esa oración la podemos hacer en cualquier lugar donde estés en este preciso momento. Tómate unos segundos, cerrá tus ojos, pensá que estás hablando con Dios y decile allí en lo más profundo de tu corazón, Dios,
Gracias por lo que Cristo hizo a mi favor. Sé que soy culpable, sé que soy merecedor de la muerte, pero en este preciso momento quiero recibir a Cristo como mi único y suficiente Salvador. Dios te da el perdón de todos tus pecados, pasados, presentes y aún futuros. Y Dios te declara inocente. No por nosotros, no porque somos buenos, sino por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, cargando por nuestros pecados. Si hiciste esta oración, te pido que te pongas en contacto con la persona que te acercó este tiempo de compartir de la palabra de Dios. Decile, oré a Dios, oré recibiendo el perdón de Dios. Y la Biblia dice que a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hecho hijo de Dios. Desde el momento en que oraste a Dios, pasaste de ser una creación de Dios a ser hecho un hijo de Dios. Y eso es por la eternidad. Que Dios te bendiga ricamente.